3 palabras, una frase, un suspiro final desde lo alto de una cruz, que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Era simplemente el final de su vida, o el inicio de algo que tú y yo aún no hemos comprendido por completo? Imagina esta escena. El cielo se oscurece en pleno mediodía. El velo del templo comienza a rasgarse sin manos humanas que lo toquen. Los soldados romanos, testigos del dolor, retroceden con asombro. Y en lo alto de una cruz, un hombre, sangrando, golpeado, coronado de espinas, levanta su voz una última vez y declara: consumado es. No lo dijo en susurro. No lo dijo con miedo. Lo dijo con autoridad. Con intención. Con poder. Y esa frase no era un final. Era una victoria. Una declaración celestial en medio del dolor más profundo. Pero, ¿qué se había consumado? ¿Qué había sido terminado? ¿Qué logró Jesús en ese instante? ¿Sabías que esas palabras fueron también una señal para ti? Sí, para ti que estás escuchando esto hoy. Para ti que te sientes lejos, roto, culpable, confundido. Para ti que necesitas saber si aún hay esperanza. Porque en esa frase, consumado es, Jesús estaba cerrando un ciclo eterno. El ciclo de la condenación. El ciclo del sacrificio repetido. El ciclo de la separación entre Dios y el ser humano. Y comenzaba otro. Uno en el que tú y yo ya no estaríamos alejados del Padre. Uno en el que la deuda fue pagada. Uno en el que se abrió un nuevo camino. Uno en el que ya no somos esclavos de la culpa, sino hijos por gracia. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo, pero profundo. Suscríbete al canal Pruebas de Fe. Dale me gusta a este video. Y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque allá afuera hay muchas almas sedientas. Y tú puedes ser el instrumento que las acerque al agua viva. Este canal existe para eso. Para recordarte que la fe no está muerta. Y que las pruebas que enfrentamos tienen propósito. Hoy lo vas a descubrir. Para comprender el significado de las palabras consumado es, primero debemos recorrer el camino que llevó a Jesús hasta ese momento. Desde el principio de su ministerio, Jesús dejó claro que no había venido simplemente a predicar o a hacer milagros. Él venía con una misión divina, reconciliar al ser humano con Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cada paso que dio, cada enseñanza que compartió, cada sanidad, todo estaba orientado a un propósito mayor. Jesús vivió con intención, con visión, con destino. Durante 3 años, caminó entre los hombres como uno de ellos, pero sin pecado. Llamó a pescadores, tocó leprosos, se sentó con pecadores, confrontó fariseos, y habló del reino como nadie más lo había hecho antes. Pero a pesar del amor que demostraba, el rechazo no tardó en llegar. Los líderes religiosos vieron en él una amenaza. ¿Cómo podía este hombre, de Nazaret, sin formación rabínica, atreverse a corregir la ley, y decir que era el Hijo de Dios? Comenzó entonces un conflicto invisible, pero inevitable. Jesús sabía que todo terminaría en la cruz. Él mismo lo anticipó a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Lucas 9:22. Él no fue una víctima. Él fue un cordero, pero un cordero voluntario. Desde antes de nacer, su cruz ya estaba escrita. Y cuando llegó el tiempo, no huyó. Se entregó. Traicionado por uno de los suyos. Juzgado injustamente. Golpeado, escupido, humillado. Cada latigazo. Cada espina de la corona. Cada clavo en sus manos y pies. No fueron accidente. Fueron cumplimiento. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Todo lo soportó con el rostro firme. Hasta llegar al momento en el que colgado en la cruz, a punto de exhalar su último aliento, pronunció: consumado es. No era una palabra de derrota. Era un grito de victoria espiritual. Era la proclamación de que la deuda había sido pagada, que el sacrificio estaba completo, y que la separación entre Dios y el hombre llegaba a su fin. En el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 30, se lee: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 3 palabras. Una frase. Pero un universo completo contenido en ella. ¿Qué estaba diciendo realmente Jesús? La palabra en griego utilizada es tetelestai, y no es simplemente una declaración de que todo ha terminado. Es una expresión legal, judicial, usada en tiempos antiguos cuando una deuda era pagada por completo. El acreedor la estampaba en los documentos como prueba. Tetelestai igual a pagado en su totalidad. Es decir, Jesús no dijo estoy vencido. Dijo, la deuda está cancelada. Dijo, he cumplido mi misión. Dijo, ya no hay barreras entre el cielo y la humanidad. Dijo, Padre, el precio fue alto, pero está pagado. ¿Qué poder hay en ese momento? Y no fue una declaración para los soldados, ni para los fariseos, ni siquiera para los discípulos. Fue una proclamación espiritual. Un mensaje para el cielo, la tierra, y el infierno mismo. Satanás pensó que había vencido. Creyó que la muerte de Jesús era su victoria. Pero con ese grito, el velo del templo se rasgó, los cielos se estremecieron, y el infierno fue despojado. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. No fue la lanza en su costado. No fue el vinagre amargo. Fue esa declaración lo que partió la historia en dos. Con voz serena. Consumado es. Significaba que la promesa de redención se había cumplido. Que lo que comenzó en el Edén, con la caída del hombre, ahora encontraba su respuesta en la cruz. Desde Adán, el hombre vivía separado de Dios. Desde Moisés, se ofrecían sacrificios repetidos cada año. Pero ahora, el último sacrificio estaba completo. Y jamás volvería a ser necesario otro altar. Jesús no necesitó un templo. Él fue el templo. No necesitó un cordero. Él fue el Cordero de Dios. Ahora detente por un momento y piensa. ¿Qué cargas llevas hoy? ¿Qué culpa te atormenta? ¿Qué heridas arrastras desde hace años? ¿Qué cadenas sientes que no puedes romper? Cuando Jesús gritó consumado es. Estaba hablando también por ti. Esa palabra no quedó colgada en la historia. No fue una frase dicha solo para los presentes al pie de la cruz. Fue un eco eterno, que resuena hasta nuestros días. Fue un acto legal, espiritual y divino, mediante el cual todo pecado fue perdonado. Toda condena fue anulada. Toda separación fue eliminada. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Sabes lo que eso significa? Que ya no tienes que vivir con miedo, ni con vergüenza, ni con condenación. Consumado es significa que no tienes que ganarte el amor de Dios. No tienes que pagar con obras tu redención. No tienes que seguir buscando aceptación en el mundo. Porque en la cruz, Jesús selló un nuevo pacto. Un camino abierto al Padre. Y una puerta que nadie podrá cerrar jamás. Con voz más esperanzadora y firme. Y cuando sientas que no puedes más. Cuando el dolor sea insoportable. Cuando la ansiedad te robe la paz. Cuando el enemigo susurre que no vales nada. Recuerda esta frase. Consumado es. Dile a tu dolor. Ya fue pagado. Dile a tu pasado. Ya fue perdonado. Dile a tus temores. Ya no tienen poder sobre ti. Jesús no dejó cosas pendientes. No quedó nada a medio terminar. El plan de Dios no tiene errores ni parches. Es perfecto. Completo. Consumado. Y eso, querido oyente, incluye tu historia también. Hoy, después de todo lo que hemos escuchado y meditado, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué significa para ti que Jesús dijo consumado es? ¿Es solo una frase del pasado? ¿Un recuerdo de una historia lejana? ¿O es el comienzo de algo nuevo en tu vida? Porque si entiendes el peso de esas palabras, si realmente las haces tuyas, entonces sabrás que no hay culpa que Dios no pueda perdonar. No hay cadena que Cristo no pueda romper. No hay historia que Él no pueda redimir. Consumado es. Significa que puedes volver a empezar. Significa que no estás solo. Significa que el precio por tu alma ya fue pagado. Significa que Dios nunca dejó de amarte. Así que no dejes esta palabra en el pasado. Llévala contigo hoy. Grábala en tu corazón. Y cada vez que la duda te ataque,
Cada vez que la tristeza quiera abrazarte, recuerda lo que Cristo gritó en la cruz. Por ti. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de esta palabra, te invito a que le des me gusta al video, lo compartas con alguien que lo necesite, y te suscribas al canal Pruebas de Fe. Cada vez que compartes un video así, estás sembrando esperanza. Estás llevando la luz del Evangelio a alguien que quizás está a oscuras. Déjanos un comentario. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Hay alguna cruz que hoy decides soltar? ¿Hay algo que finalmente entiendes que ya fue consumado? Gracias por llegar hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda, Cristo no murió para darte religión. Murió para darte vida. Y esa vida ya está pagada. Solo tienes que recibirla. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Pruebas de Fe.